Hola, bienvenidos a Hice clic en Acepto, la ficción del consentimiento digital. Antes de empezar este episodio, probablemente ya aceptaste varios contratos hoy y muy seguramente no leíste ninguno. Quien les habla es Pamela Rodríguez, abogada de Digital Compliance, y para hablar de esta realidad digital me acompañan Cristian Huertas, abogado de plataformas digitales, Juan Felipe Zapata, abogado tecnológico, y Luz Mariana Plaza, una fiel protectora de los consumidores. Hoy vamos a debatir una pregunta simple pero jurídicamente explosiva. ¿Seguimos hablando de consentimiento o simplemente de un clic automático en Internet? Antes de llegar a esta clase, acepté 7 contratos: Uber, Instagram, Spotify, Google Drive, Canva, Adobe, una app para pedir comida. Leí exactamente 0 palabras. No, yo creo que todos acá hicimos algo parecido hoy. De acuerdo, Cristian. Yo siento que todas las personas, los que estamos en este momento hablando, hemos celebrado más contratos que nuestros abuelos propiamente en varios meses y justamente de ahí sale un pilar bastante importante en el derecho y es respecto al consentimiento. Y, o sea, justamente creo que a eso es que venimos hoy, ¿no? Incluso la pregunta que planteamos para el día de ¿realmente estamos aceptando ahí un consentimiento real cuando damos clic en todos estos términos y condiciones? Porque una cosa, ustedes saben, es el contrato válido jurídicamente hablando, pero otra muy distinta que sea un consentimiento auténtico como tal. Por eso es que hoy vamos a hablar de ClickWrap, BrowseWrap, contratos online, consumidores digitales, plataformas, usando casos reales que pasaron en Estados Unidos, como Uber, Netscape, Barnes Noble, Instagram, porque el consentimiento digital ya no es un tema del futuro, es literalmente lo que todos estamos haciendo en el día a día. Así es, Pamela. Yo creo que hay que empezar con algo muy importante y hacer una aclaración, y es que desde el punto de vista jurídico, digamos que los contratos electrónicos no tienen una segunda denominación o no son apartes a la denominación tradicional que se tiene de los contratos. Precisamente está la ley 527 del 99 con un principio bastante importante que es el de la equivalencia funcional, el cual hace referencia a que el hecho de usar medios electrónicos no va a destruir pues la validez contractual. Entonces, pues justamente hay autores que reconocen esta eficacia jurídica en estos acuerdos de voluntades cuando se realizan de forma electrónica. Pues entonces, según lo que dices, no, o sea, jurídicamente no, o ya no es un problema no, entonces como está, es un contrato que firmé de manera electrónica o es un contrato online, entonces pues eso ya no vale. Eso tengo entendido, entonces que ya está superado. Exacto, Cristian. Digamos que yo siento que también ahí ya estaría superada esa parte, pero la pregunta viene ahora desde otra perspectiva, y es cómo nosotros pues vamos a validar hoy en día el consentimiento que brindamos en este tipo de relaciones en entornos digitales. Y concuerdo totalmente contigo. Digamos, más que todo, pongámoslo en el punto de vista de estas relaciones B2C, business to consumer, que sabemos que no es lo mismo que negociar una función empresarial ni nada así, sino que es aceptar casi que 40 páginas de términos de Instagram mientras estás en un Transmilenio, en una situación tan normal, tan del día a día. Y, o sea, justamente USMA muestra que el derecho colombiano todavía presenta muchos vacíos importantes sobre consentimiento en este tipo de contratos electrónicos, más que todo B2C, y sobre o sea, cómo esto puede conllevar a una real pregunta de protección real del consumidor digital. Hay Aquí aparecen varios conceptos clave: click wrap, browse wrap, shrink wrap, sign in wrap. Juan Felipe, traducción para seres humanos, porfa. Sí, Pamela, pues frente al tema del click wrap, básicamente se refiere a los escenarios en los que uno hace clic y está de acuerdo con los términos y condiciones. Eso es lo que usualmente se utiliza en plataformas como Spotify, Microsoft o incluso en Uber. Es decir, en estos casos lo que hay es una acción explícita de la persona aceptando estos términos y condiciones. Sí, esto es muy diferente lo que dices, Juan, con el Process Grab, porque pues en este caso es mucho más peligroso, porque es que en este caso los términos no se aceptan de manera tan clara, no es con un clic, no es con una ventana que se abre para dar ese explícito clic, sino simplemente los términos están escondidos ahí bien abajo, en un link
al pie de página. O sea, hay que encontrarlo navegando en el sitio y pues en ese caso la empresa dice, bueno, con el simple hecho de usar esta página, pues ya significa aceptar estos términos. Más, si nos vamos para el último escenario, el shrink wrap, aquí nos vamos a algo mucho más, el clásico contrato del producto físico. Ustedes saben, compran un software, rompen un empaque y supuestamente ya aceptaste términos y condiciones por el simple hecho de la acción que cometiste. Y finalmente, pues en el signing wrap, todos los consumidores dan los datos al aceptar los términos y condiciones, ingresando usuario, contraseña, correo, etcétera. Entonces acá aparece una detención brutal porque el derecho contractual clásico necesita el consentimiento, pero el diseño digital premia la rapidez, la fricción mínima y clics automáticos. Sí, no, pues de hecho, pues trayéndolo a un caso real, podríamos ver el de Netscape. Pues en este caso fue con el Process Graph y pues de hecho es un caso del 2002, quiere decir que esto no sucede desde ayer, desde hace una semana, hace un mes, no, va desde hace muchos años. Y pues en este caso los usuarios descargaban el software de Netscape y pues simplemente los términos estaban muy abajo, tan abajo que pues prácticamente ningún usuario no los veía. Exacto, Cristian. De hecho, en este caso, como suele ocurrir cuando se presentan estos escenarios de browse wrap, la empresa imponía dentro de sus términos y condiciones una cláusula arbitral que justamente la Corte, al analizar pues esta situación, lo que establece es que pues si el usuario no ve razonablemente, no ve esta aceptación de los términos y condiciones de forma visible, pues tampoco va a poder presumirse algún tipo de consentimiento. Concuerdo, es más, creo que de pronto aquí ya cambia la discusión porque el problema dejó de ser el usted no leyó los términos y condiciones, sino que realmente el diseño de la plataforma o de este sistema me permitió consentir, es decir, yo si realmente sé lo que estoy haciendo. Y eso conecta muchísimo con algo que plantea Silvana Fortich. Ella habla de un no formalismo electrónico, es decir, en teoría el derecho moderno privilegia el consensualismo, pero el comercio electrónico revive ciertas formalidades para proteger al contratante frente a esa rapidez digital, frente a esa rapidez del clic y frente a un riesgo de comprensión insuficiente. Bueno, pues trayéndolo o traduciéndolo, entonces al español, pues esto significa que pues, al simplemente contratar de manera online es completamente fácil, ¿sí? Y pues en este caso el derecho necesita mecanismos que al menos sean de mínima protección. Sí, así es, porque si no, pues ya el consentimiento se vuelve casi una ficción procesal. Exacto, y pues considero que eso importa mucho en un consumidor digital, no porque, vamos, nosotros lo tenemos claro, nadie va a negociar con Meta, nadie renegocia términos con Amazon, ni mucho menos se van a poner a llamar a Uber para discutir un arbitraje obligatorio, ¿no? Son cosas que no pasan. Total, o sea, hablemos de Uber. En el caso Mayer versus Uber Technologies de 2017, un usuario crea una cuenta, le sale una pantalla sencilla, da clic en el botón de registro, va a la referencia de términos y condiciones y después surge el litigio. Sí, digamos que la diferencia de este caso con el que mencionaba Cristian es que aquí la Corte sí validó el consentimiento porque encontró que sí se veía suficientemente el botón de términos y condiciones. Es decir, pues no era perfecto, no es lo que se quería, pero razonablemente sí estaba claro ese botón en la plataforma. Ok, pues, o sea, entiendo pues así el caso, pero siendo un poco acá el abogado del diablo, pues tampoco podemos exigir a una aplicación que haga todo un seminario, toda una parafernalia sobre la teoría contractual antes de pedir un carro. O sea, no. Concuerdo contigo, pero creo que aquí de pronto ya podemos tener un poco de precaución. Hay una diferencia enorme entre eficiencia digital y consentimiento significativo. Los autores Lee, Figueredo y Vega, ellos nos muestran justamente que el avance tecnológico genera muchos riesgos específicamente para la perfección del consentimiento electrónico en estas relaciones de B2C. Y ahora hablemos de Colombia, o sea, el Estatuto del Consumidor mete un elemento súper importante
En la Ley 1480, artículo 50, es que la aceptación del consumidor debe ser expresa, inequívoca y verificable. No se presume la voluntad del consumidor en ningún caso. El silencio no equivale a consentimiento. Pues en este caso, no sé, surge entonces la idea de el botón así grande, azul, de continuar. ¿Realmente cumple ese estándar o no? Sí, pues yo les quiero comentar otro caso que también ocurrió, un caso de Barnes Noble, que es una empresa que se dedicaba a la venta de libros, específicamente también en todo este tema del comercio electrónico, frente también a la venta de tabletas. Y lo que sucedió es que pues un usuario hizo una compra online. Sin embargo, al día siguiente le llega un correo diciendo que ya no tenían stock suficiente, entonces pues que ya no se podía entregar dicha tableta que había comprado. En ese sentido, pues esto se va a un tribunal y en este caso, pues la empresa lo que quiere, lo que hace para escudarse es indicando que había un hipervínculo en la plataforma que establecía pues estas condiciones, pero pues lo que se alcanzó a constatar es que el usuario en ningún momento hizo clic a ese hipervínculo de los términos y condiciones. No, y de hecho esto se ve bastante con muchas plataformas de comercio electrónico. Y pues me encanta que la corte fue en este caso bastante dura. Pues básicamente dijo que no basta con esconder los términos y condiciones en la página y pues asumir un consentimiento básico. Pues esto no debería ser así. Y menos si no existe una notificación suficientemente viable. Así es, y me parece importantísimo porque desmonta una idea muy común que de pronto ya todos teníamos y es que todo lo digital automáticamente produce consentimiento válido. En este caso, pues claramente es un no rotundo. Aquí esto nos demuestra, hay muchos factores que importan, el diseño, la arquitectura, la experiencia misma del usuario en todas estas plataformas. Y eso conecta muchísimo con algo que vemos todos los días: Instagram, Meta, TikTok, Amazon. ¿Cuántos de nosotros hemos leído realmente esos términos y condiciones de forma completa? Yo creo que nadie. No, nadie, nadie. Sí, yo creo que probablemente nadie lee esa cantidad de términos pues, que se ven hoy en día en las plataformas, pero hay que hacer una aclaración y es que el hecho de que nadie las lea no quiere decir de que no tengan validez, sino que también tenemos que nosotros como usuarios tener cierta responsabilidad al validar qué es lo que estamos utilizando y a qué le estamos dando permiso y autorización. Y sí, y creo que, digo yo, aquí aparece como esta crítica contemporánea, porque siento que estamos fingiendo una asimetría donde claramente no existe, asimetría de información, asimetría técnica, económica, y hay una diferencia gigantesca de poder contractual en este caso. Sí, justamente uno de los autores, que Susma, señala algo súper fuerte en el contexto colombiano, y es que aunque el Estatuto del Consumidor intenta proteger al consumidor, todavía hay problemas súper importantes frente a contratos click wrap, browse wrap y consentimiento efectivo en B2C. Pero pues acá hay un problema, porque si al día de mañana simplemente las plataformas comienzan a obligar realmente a cada usuario a leer esas 80, 120 páginas antes de registrarse, pues nadie termina ese proceso y nadie va a terminar de registrarse o aceptar unos términos. Pero ahí de pronto sí te digo una respuesta un poco peligrosa porque no podemos considerar que eficiencia no pueda convertirse en una excusa para vaciar contenido del consentimiento. Miremos un poquito fuera de Colombia, ya fuera de Estados Unidos también. La Unión Europea lleva años lidiando con este tema. Sí, Pamela, pues justamente desde la Unión Europea pues han estado a la vanguardia frente a esta nueva regulación para que estos términos y condiciones sean mucho más amigables y precisamente eso es lo que han tratado de hacer las plataformas digitales, tratando de que pues estos términos y condiciones resulten mucho mejor para la lectura de los usuarios en el momento en que dan la aceptación o no en estas condiciones. Pero pues no sé, no sé si podemos diferenciar o catalogar de esta manera tan diferente, pues porque, por ejemplo, Uber, Airbnb, Booking, pues no son simples páginas web como muchas otras. Estas son infraestructuras privadas de contratación masiva. Exacto, concuerdo contigo. Y esto cambia todo porque ahora el consentimiento no ocurre entre dos individuos negociando cara a cara, por decirlo así,
sino que ocurre dentro de un ecosistema diseñado por plataformas, algo totalmente diferente. Sí, casi como si las empresas diseñaran las reglas del juego. Así es, y yo siento que aquí ahora aparece una pregunta un poco incómoda y es si todavía estamos hablando de una verdadera autonomía de la voluntad o por el contrario estamos hablando pues ya de arquitecturas digitales que van moldeando el comportamiento contractual en estos escenarios. Esto ya coge otro rumbo y suena como un poco filosófico, pero bueno. Pero, tal como lo dices, pero mira que es real. Piensen de esta forma. Un botón gigante para aceptar, link diminuto para término, configuraciones ya predeterminadas, notificaciones diseñadas para acelerar decisiones. Y eso ya no es solamente teoría contractual clásica, eso ya es un diseño conductual también. Y honestamente, todos aquí hemos sido víctimas felices de eso. Sí, es verdad, pero bueno, ahora desde el derecho, ¿qué se debería hacer frente a estas problemáticas? ¿Cuál sería nuestra postura? ¿Más regulación, menos regulación, prohibir el blow swap o qué hacer frente a estas modalidades que hemos visto actualmente? Pues no sé, o sea, es que personalmente considero que hay que tener cuidado es con la sobreregulación, porque es que vuelvo a lo de antes. Básicamente no podemos hacer tampoco que se obligue a leer 80, 120 páginas antes de aceptar un término, porque es que o si no, pues, tampoco, o sea, todo se va a volver entonces una audiencia judicial antes de darle a aceptar, tampoco. Ahí de pronto difiero un poco contigo. Creería, mi posición va más como a, no creo que el problema sea exceso de tecnología, al fin y al cabo es algo con lo que ya vamos a convivir en nuestro día a día. Considero que el problema está más que todo en este consentimiento superficial que están disfrazando como un consentimiento informado. Acá me parece útil traer otra idea de otro de los autores y es que William Hernández muestra que la contratación electrónica se construye sobre principios como equivalencia funcional, neutralidad tecnológica, buena fe, autonomía privada. Pero justamente la pregunta contemporánea es, ¿cómo protegemos esos principios en las plataformas diseñadas por clics instantáneos? Sí, yo creo que quizás la solución pues no va a ser exigir la lectura total, pues porque esto realmente en la práctica nunca va a pasar, pero sí exigir de pronto mejores estándares y de transparencia digital en estos casos. Me parece bien lo que dices. Por lo menos tengo 4 puntos y sería diseño claro, información escalonada, cláusulas críticas visibles y un consentimiento realmente verificable. Es algo parecido como lo de Privacy Nutrition Label, pero pues, de manera contractual, digo yo. Y eso sería coherente con la lógica del neoformalismo de Fortich, o sea, no destruir eficiencia digital, sino introducir salvaguardas mínimas para proteger comprensión y deliberación contractual. Entonces, vamos cerrando con una pregunta sencilla, súper sencilla. ¿Cuántos contratos aceptaron hoy? No, yo creo que eso no hay respuesta. No, dejémoslo así. Reformulemos aquí considero que la verdadera pregunta quizás no es cuántos aceptamos, sino cuántos realmente entendimos de todos estos. Sí, yo creo que ya el reto jurídico no consiste en demostrar que un contrato en línea puede ser válido, porque pues eso ya lo resolvimos hace mucho tiempo, sino que ahora el reto es otro y es evitar que el consentimiento digital pues termine siendo únicamente un ritual automático de dar clics a una casilla y ya. Sí, porque si aceptar los términos online se reduce al movimiento muscular del dedo, entonces quizá el problema no sea tecnológico, quizá el problema sea que el derecho sigue llamando consentimiento a algo que cada vez parece menos a consentir. Completamente. Muchas gracias a todos. Gracias por escucharnos. Gracias. Gracias. En conclusión, el reto ya no es validar los contratos digitales, sino garantizar que el consentimiento siga siendo realmente informado, porque un clic puede ser muy rápido, pero consentir debería implicar algo más que mover un dedo. Muchas gracias por escucharnos.